Bienvenidos a nuestro canal informando a la sociedad por medio de esta vía, este conducto. Yo quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a todas las personas que ven el contenido de nuestros videos como los mensajes. Lo mismo le deseo a las personas que me conocen, las que no me conocen. También le deseo lo mismo a todas las personas que me quieren, que me aman, a las personas que no me quieren, a las personas que no me aman, a todas las personas que ellas nos ayudan a compartir el contenido de nuestros videos a diversas personas por las plataformas digitales, por las plataformas en las diversas redes sociales. ¿Está bien? Muy buen día para todos, amigo, amiga. En nombre de mi Señor Jesucristo, el Dios que yo he entregado este corazón, sigue bendiciendo a todos ustedes y acepte la verdad, amigo, amiga, y comparta la verdad, porque cuando usted comparte la verdad, Dios derrama bendiciones sobre su vida, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Mi Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, cuando usted pasa a aceptar la verdad, usted pasa a conocer la verdad y usted tiene placer de compartir la verdad. Mi Señor Jesús habló esto y quedó grabado, quedó escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire usted. Entonces, amigo, amiga, cuando usted pasa a conocer la verdad y usted pasa a aceptarla, usted es libre. Y cuando usted es libre, usted invita a las demás personas a ser libres también. Y ahí Dios le bendice. Ahí llegan las grandes bendiciones de Dios para su vida. ¿Está bien? Muy bien. El tema a tocar ahora, el título de este video es: los grandes enemigos de el pueblo de Dios. ¿Está bien? Ese es el tema, ese es el título: los grandes enemigos del pueblo de Dios. La santa palabra de Dios dice así en el Evangelio del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 22. Exactamente. Dice así la Santa Biblia. Con permiso. Dice así la Santa Biblia: hablando ellos al pueblo. ¿Quiénes ellos? Los dos discípulos, dos de los apóstoles, llamados Juan y Pedro, o Pedro y Juan. Dice así: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Anás, aquí, amigo, amiga, viene siendo como el yerno del señor Edir Macedo Becerra. El señor Edir Macedo Becerra tiene dos yernos, pero yo me refiero al señor Renato Cardoso, conocido como obispo Renato Cardoso. Aquí Anás simboliza al señor Renato Cardoso. Y su suegro es Caifás. El señor Edir Macedo Becerra, aquí es representado por Caifás. Caifás representa al señor Edir Macedo Becerra. Y en su yerno, Anás. Dice más, repito: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran hombres analfabetos, eran hombres que no habían estudiado, no tenían ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni universidad. Eran hombres que no sabían ni escribir ni leer. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, salieron de la sala tribunal los enemigos de Pedro y Juan y se pusieron de acuerdo, empezaron a secretearse y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Amigo, amiga, le voy a decir aquí la verdad. Muchas de las veces yo hablo, para mí, los obispos que son conocidos como obispos en la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, o Cenáculo del Espíritu Santo, o Centro de Ayuda Universal, o Centro de Ayuda Espiritual, o Iglesia Universal. Para mí, esos hombres que son llamados o nombrados obispos, para mí no son obispos. Para mí son sacerdotes del libro de los Hechos, capítulo 4, lo que es lo que he hablado aquí. Amigo, amiga, coloque mucha su atención, por favor. Dice así, el jefe de la guardia del templo, un levita encargado de la seguridad del templo, que no solo era el gran centro religioso de los judíos, sino además el centro político y económico. El cargo del jefe de la guardia solo era inferior al del sumo sacerdote. Los saduceos tenían gran poder en los asuntos del templo. Aquí, en Hechos, los mayores adversarios son los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos, y no tanto los fariseos, como sucede en los evangelios. Amigo, amiga, si usted tiene dudas de lo que estoy hablando aquí, usted coloca stop en su aparato y aquí usted va a poder comprobar aquí, donde está mi dedo. Ahí está. ¿Está bien? Para que usted vea bien. A ver. Vamos allá. ¿Ya vio? Ahí usted coloca stop y usted da una leída después. ¿Está bien? Está ahí. Muy bien. Entonces, amigo, amiga, los saduceos eran personas que contradecían a nuestro Señor Jesucristo. Como el señor Idir Macedo Becerra. Él públicamente en una iglesia predicó para muchísimas personas, diciendo, y lo hemos visto en diversas plataformas, a donde el señor Idir Macedo Becerra, él arriba de un altar, por detrás de un púlpito, él dice, yo no acepto, y mi fe reprueba lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El primer milagro que hizo Jesucristo
fue transformar el agua al mejor vino. Y mi fe no acepta eso. Jesucristo hubiera resucitado un muerto, hubiera sanado un enfermo, hubiera liberado a una persona de los vicios, de los demonios, pero nunca jamás hubiera transformado el agua a el mejor vino. Mi fe lo reprueba. Mi fe rechaza eso. Yo no puedo aceptar que Jesucristo haya hecho eso. El primer milagro que él hubiera hecho, ya lo mencioné. El primer milagro que Jesucristo hubiera hecho era sanar un enfermo, era resucitar un muerto. Él hubiera liberado a una persona de los vicios, de droga, de alcohol, de cigarro, nicotina con alquitrán. Él hubiera liberado a una persona de los demonios. Palabras del Señor Edir Macedo Becerra. Ahí ella está contradiciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí está mostrando el Señor Edir Macedo Becerra que él encuadra con los saduceos. El Señor Edir Macedo Becerra, él compagina con los saduceos. El mismo espíritu que estaba en los saduceos está en el Señor Edir Macedo Becerra. Y no solo en el Señor Edir Macedo Becerra, en todos aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Aunque no sean de la Iglesia Universal, sean de otras iglesias. No interesa, yo tengo que hablar la verdad. Yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que anunciar la verdad. Todos los ministros de culto religioso que son llamados, conocidos, nombrados, obispos o pastores, que predican en iglesias cristianas, iglesias pentecostales, iglesias cristianas evangélicas. Esos hombres que predican del evangelio de la prosperidad tienen el espíritu de los saduceos. Amigo, amiga, miren, coloque mucho su atención. Los pusieron en la cárcel. Los romanos permitían que las autoridades del templo aprendiesen y juzgaran a personas que causaran desorden en el área del templo. Demasiado tarde para que el concilio se reuniera y juzgara el caso. Anás había sido sumo sacerdote. Anás representa al Señor Edir Macedo Becerra. Caifás, yerno de Anás, era el actual sumo sacerdote. Mire usted, amigo, amiga, le digo la verdad. En donde quiera que se predica el evangelio de la prosperidad, ellos están siendo dirigidos por el espíritu de los saduceos. Y le voy a decir más, los mismos que mataron a nuestro Señor Jesucristo son los mismos que hoy en día predican el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Amigo, amiga, el evangelio de la prosperidad consta. El evangelio de la prosperidad, él es reconocido. Él es reconocido porque usted da un carro viejo y supuestamente Dios le da un carro nuevo. Usted da su cuenta bancaria de $1 millón, de $1 millón y Dios le da $2 millones, $2 millones. Usted da $1 millón de euros, moneda europea, y Dios le da $2 millones. Usted da su casa y supuestamente Dios le da otras 2 casas. Mentira. Eso es el evangelio de la prosperidad. Usted da supuestamente para Dios, para que Dios le dé mucho más. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, amigo, amiga. Eso no es verdad. Y usted puede decir, Pastor Gamal, usted también predicaba en la Iglesia Universal de Reunión de Dios. Usted también predicaba de la prosperidad. Sí, sin embargo, yo no tenía conciencia. Aunque usted no lo crea, yo no tenía conocimiento. Yo no sabía que era el evangelio de la prosperidad. Que Dios mate a las personas que yo más amo. Que el Dios que yo entrego desde ser este corazón mande el espíritu de la muerte si yo estoy mintiendo. Si yo conocía el evangelio de la prosperidad cuando yo predicaba en la Iglesia Universal. Yo no conocía. Aunque usted no crea. Aunque usted diga que no es verdad. Yo no conocía. Yo no sabía del evangelio de la prosperidad. Yo no sabía que los saduceos eran dirigidos por demonios porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos contradecían a nuestro Señor Jesucristo. Ellos contradecían a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos perseguían a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, los saduceos, principalmente los saduceos, llenos de demonios, llenos de espíritus de contradicción, llenos de espíritus de oscuridad.
Entonces ellos perseguían a los discípulos, los saduceos, llenos de demonios, perseguían, encarcelaban a los discípulos, a los que hablaban la verdad, a los que no compaginaban con ellos, a los que no entraban en las ondas de ellos. Entonces usted ve, amigo, amiga, que aquí está escrito en la Santa Palabra de Dios que los saduceos, ellos eran un grupo muy fuerte. Los saduceos, ellos se encargaban de tener conexión, comunicación con los antiguos sacerdotes y con sus familiares. Ellos daban manutención, daban que comer, que beber a los antiguos sacerdotes y a sus familiares. Los saduceos. Los saduceos era un grupo muy fuerte que dominaba lo supuesto espiritual, pero no dominaba nada espiritual. Predicaban la Santa Biblia. Era un grupo dentro de una iglesia, ¿verdad? Voy a repetir para ustedes, coloquen mucha atención. El jefe de la guardia del templo, un levita encargado de la seguridad del templo, que no solo era que no solo era el gran centro religioso de los judíos, sino además el centro político y económico. El cargo del jefe de la guardia o guarda solo era inferior al de sumo sacerdote. Los saduceos tenían gran poder en los asuntos del templo. Mire usted, los mayores adversarios son los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Y no tanto los fariseos, como sucede en los evangelios. Amigo, amiga, el señor Edir Macedo Becerra, él predica el evangelio de la prosperidad, y sus siervos también. Y no solamente ellos predican el evangelio de la prosperidad, ellos también predican política. Ellos se inclinan por los políticos que les van a ayudar. Ellos ayudan con votos a los políticos que van a estar de su lado, que les van a dar inmunidad para que el señor Edir Macedo Becerra y sus empleados no vayan a la cárcel, no paren a la cárcel o detengan las denuncias, ¿verdad? O hagan negocios a oscuritas, bajo la sombra, por debajo de las aguas, ¿verdad? Por debajo de la manga. El señor Edir Macedo Becerra, junto con sus siervos, con sus encargados de los países, ellos se encargan de asociarse con ciertos políticos para tener inmunidad, para no ser afectados, para tener poder político. Cuando usted ve aquí en México, muchos pastores brasileños no tenían papeles para predicar la Santa Palabra de Dios, tenían visa de turistas, no tenían el FM2 ni el FM1. Y estaban tenían visa de turistas y estaban predicando en las iglesias aquí en México. Y la Secretaría de Migración empezó a capturarlos. ¿Y qué fue lo que dijo el señor Fernando Casabian, conocido como obispo Fernando Casabian? Pastor Gamal, Pastor Adriano también, habla a las personas que la iglesia universal está siendo perseguida por la iglesia católica. Mentira, mentira. No estaba siendo perseguida. Ellos estaban cometiendo un delito. Y usted ve, el señor Edir Macedo Becerra mandó desde Brasil diputados de su partido para hablar con ciertos diputados aquí en la Cámara de Diputados, allá por el Metro San Lázaro, allá por adelante de la Metro Candelaria. Y los pastores iban lunes a firmar, luego iban viernes. Después iban los viernes. Una vez por semana tenían que ir a firmar a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tuvieron inmunidad, tuvieron poder político. Vinieron de Brasil diputados brasileños para hablar con diputados mexicanos. No recuerdo de qué partido. La verdad, yo no me metí en eso. Mas tuve conocimiento. Yo tuve conocimiento que los diputados del señor Edir Macedo Becerra tuvieron comunicación con diputados de aquí de México para apoyar a los pastores que estaban sin papeles. Amigo, amiga,
es una cochinería, es una cochinada, es una inmundicia que usted no se imagina. Y muchas de las veces, ustedes que son obreros, ustedes que están dentro de esa iglesia, ustedes defienden al señor Edir Macedo Becerra, defienden a los pastores que están ahí, defienden a los obispos. Está bien, tiene razón, yo hacía lo mismo. Yo daba esta vida, yo colocaba en riesgo esta vida por defender al señor Paulo Roberto Vieira Guimarães, al señor Sergio Mongelder, igual. El señor Sergio Mongelder, él iba a morir. Yo tuve que sacar la cara por él. Yo tuve que meter las manos por el señor Sergio Mongelder. Tuve que interferir para que no fuera muerto el señor Sergio Mongelder. Porque el señor Sergio Mongelder aquí humillaba a los mexicanos. Humillaba a los pastores mexicanos, los miembros mexicanos, los obreros mexicanos. Tanto es que subía las esposas de los pastores brasileños al altar y decía: baila ahí, señora, baila ahí, esposa de pastor brasileño. Muestra al pueblo cómo se baila la samba. Ahora suban las esposas de los pastores mexicanos. Baila ahí cumbia, baila ahí salsa. ¿Quién baila mejor? Y la gente, los brasileños, las brasileñas, en medio de la reunión, el domingo por la mañana. Entonces, amigo, amiga, el señor Sergio Mongelder, él no era querido aquí en México por la mayoría de las personas. Yo tuve que interferir para que no acabaran con la vida de él. Yo tuve que convencer a ese joven para que se alejara de eso y que se olvidara de eso, que Dios iba a hacer justicia. Y Dios hizo justicia. Tanto es que ese hombre, él puso su propia iglesia y ha sembrado lo que ha sembrado, él lo ha cosechado en los tiempos actuales. Entonces, amigo, amiga, yo también colocaba esta vida, daba la vida por esa obra, porque yo pensaba que era la verdadera iglesia. Yo pensaba que los obispos verdaderamente eran hombres de Dios. ¿Cuántas veces yo fui engañado? ¿Cuántas veces a mí me decían: Pastor Jamal, habla ahí para el pueblo, que el obispo Fernando se está consagrando en Brasil, que el señor obispo fue a Israel a consagrarse para tener la bendición de Dios para el pueblo? No es cierto. Y iban para reunirse con el señor Edir Macedo Becerra para la próxima campaña, para ver cuánto dio en el país, cuánto entró de dinero, cuánto entró de bienes materiales, qué cosas entraron: carros, casas, automóviles, cuentas bancarias. Todo eso es tratado en sus reuniones de ellos. Y a mí me engañaban los pastores brasileños diciendo: el obispo no está porque se fue a consagrar. Se está consagrando allá en Brasil con el obispo Macedo. Pura mentira, puro engaño. Yo fui engañado, señora. Como ustedes son engañados también. Ustedes que son miembros de esta iglesia universal del reino de Dios. Ustedes que son miembros, pueblo. Ustedes que son cooperadores, obreros, esposas de pastores, o hasta pastores. Son engañados. Son engañados como yo fui engañado. Yo colocaba mi vida por ellos. Hoy estoy arrepentido. Yo no coloco ni un cachito de una uña por ellos. Yo no coloco ni un cabello por el señor Edir Macedo Becerra, ni por sus líderes. Amigo, amiga, yo por aquí me quedo. El Dios que yo entregué a este corazón siga bendiciendo a todas las personas que acuden a iglesias cristianas evangélicas, donde no se predica el evangelio de la prosperidad, a donde se predica el verdadero evangelio, la sana doctrina, y a donde hay salvación con la predicación del evangelio de la salvación. ¿Está bien? Amigo, amiga, yo por aquí me quedo. Nosotros estamos enclavados desde la Ciudad de México. Desde aquí yo mando un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes, y siga haciendo caso de las autoridades de su país, de su estado, para que el maldito COVID-19 no entre en su sistema inmunológico, en sus vías respiratorias. Siga los consejos sanitarios, amigo, amiga, de las dependencias de gobierno. Y aquí estamos para pronto grabar un nuevo video, si Dios nos da vida física y espiritual, sanidad física y espiritual. Y desde aquí yo mando un gran abrazo y un beso para todos ustedes. Amo a todos ustedes con todo corazón, con toda mi mente. Y aquí estamos hasta pronto para un nuevo video. Hasta pronto, amigo, amiga. Les deseo lo mejor para todos ustedes. Hasta pronto.